La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Le hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Estamos hablando del rapto o arrebatamiento de la iglesia y la diferencia que hay entre este tema y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Le decía a mi hermano que cada día se habla menos en las iglesias cristianas, cada día se habla menos de este tema, cada día se habla menos de santidad, cada día se habla menos de pecado, cada día se habla menos de arrebatamiento, de salvación, del cielo, del infierno, cada día se habla menos. Y si nosotros somos cristianos tenemos que interesarnos en los temas que trata la Biblia. Si no nos interesamos en todos los temas, no podremos nunca conocer la verdad. La Biblia dice que la suma de tu palabra, la suma de la Biblia es verdad. No solamente 1, 3, 5 o 20 versículos, toda la palabra del Señor es verdad. ¿Quién dice amén a eso? Ayer estuvieron muy callados, ¿no? Bueno, pero eso está bien porque cuando uno está callado está poniendo atención, no quiere perderse nada, no quiere que vayan a decir una palabra que me vaya a confundir, que me vaya a desviar de la verdadera intención que tiene la Biblia cuando nos enseña. Entonces dijimos que el rapto o arrebatamiento de la iglesia está consignado en varios textos. Primera carta a los Tesalonicenses 4:16 al 18, lo leímos desde el 15. Primera carta a los Corintios 15, 52 y 53. Y preguntamos ¿quiénes serán arrebatados? Dijimos que el que se limpia, que el que se santifica, que el que se niega a sí mismo, el que se aparta de la mundanalidad, el que se aparta del engaño de la carne, del deseo de los ojos, del deseo de la carne y de la vanagloria de la vida, el que entiende que aquí en esta tierra está de paso, entonces no se hace tesoros aquí en esta tierra, sino que se toma de la mano del Señor y siempre pone sus ojos en el cielo, donde está Cristo. Hola, ¿qué pasó? Colosenses capítulo 3. Y continuemos aquí. Colosenses, el capítulo número 3. El versículo número 1. Siempre en el nombre de nuestro Señor Jesús, léalo conmigo, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Tan sencillo, ¿no? ¿Quiénes se irán en el arrebatamiento? No todo el que se dice cristiano, no todo el que dice que es predicador, evangelista, pastor, no. Solo el que ha entendido que la única manera de ir a morar, a ser parte de la iglesia de Jesucristo, es la persona que entendió que su Señor es santo y se deja santificar de su Señor. Pero el que tiene los ojos puestos en darse gusto aquí en la tierra, en disfrutar de todas las cosas que el mundo ofrece, el que disfraza las fiestas mundanas de fiestas cristianas, el que bien que soporta el disfraz que se pone el mundo para engañar al cristiano y conociendo que es un disfraz, sencillamente lo acepta y camina en ese principio demoníaco de la mundanalidad, del paganismo. Esa persona está aferrada a la tierra, esa persona tiene riquezas en la tierra, esa persona no puede decir que es que renunció a las cosas, a los deseos de los ojos, a los deseos de la carne, a la vanagloria de la vida.
Está todavía dependiendo de lo que dicen de él, de ella, de qué piensan, de cómo se ve, de cómo se mira, de qué tiene, de qué puede ostentar y todo lo demás. No. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Bueno, yo creo que es claro. Continuemos entonces. Dijimos también que cuándo sería el arrebatamiento. Entonces vimos en Marcos 13:32 que nadie lo sabe, que ni los ángeles que están en el cielo, y que el Señor Jesús, cuando estaba aquí en la tierra, no lo sabía. No lo sabía. Pero que pasa, pasa. Hay doctrinas que ya dicen que no habrá arrebatamiento, ¿no? Que ya no habrá, que sencillamente Dios decidió otra cosa. Muchas personas han dicho que han ido hasta el cielo y que estuvo, una profeta dijo que estuvo en el corazón de Dios 3 días, dentro del corazón de Dios, y se dio cuenta que el Señor Jesús no iba a venir, que no iba a venir. Quitándole la esperanza a la iglesia, hermano, de que si camina en santidad y busca la limpieza, el perfeccionamiento, tiene un galardón, tiene un regalo. No, tranquilo, no se preocupe que ya Dios no viene, Señor Jesús no viene. Bueno, dijimos entonces que los que son luz y sal y permanecen en esto, no aceptando percepción de injusticia, insatisfacción, queja, ansiedad, desánimo, pereza, mundanalidad, religiosidad o vanidad, que es apariencia, seremos llamados a la cena de las bodas del Cordero. Ya también lo leímos. Entonces vamos a mirar algo que tiene que ver con que no todos estarán en la cena de las bodas del Cordero. No todos los que estén en el cielo, escuché, no todos los que estén en el cielo serán llamados a la cena de las bodas del Cordero. No todos los que estén en el cielo harán parte de la iglesia, o más bien de la esposa de nuestro Señor Jesús. No. Resulta que, y eso lo vamos a ver, resulta que el arrebatamiento se da en algún momento de la última semana, comenzando, mediando, algunos dicen que terminando. Yo les quiero enseñar eso, lo que dicen las escuelas teológicas dicen, unos dicen que empezando la semana, o sea, los últimos 7 años, otros dicen que a los 3 años y medio de haber iniciado la tribulación. Pero hay una escuela que es una escuela muy fuerte, que dice que nosotros iremos hasta lo último y seremos arrebatados en los últimos días de la gran tribulación. Bueno, quiero mostrarle esto para que nos metamos en ese tema. No todos los que están en el cielo, no todos los que estén en ese momento en el cielo, serán la esposa de Jesucristo, estarán en la cena de las bodas del Cordero. No le voy a volver a leer Apocalipsis 19, que es donde está el pasaje de la cena de las bodas del Cordero, porque ya lo leímos ayer. Vamos a leer ahora Apocalipsis capítulo número 7, desde el versículo número 9, Apocalipsis 7, 9. Y se confunde, ¿no? Se confunde esta multitud con la iglesia. Lea y se dará cuenta que no es la iglesia. Versículo 9. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Palmas, hojas de palma, con lo que ventilaban, los ventiladores del rey en ese tiempo, ¿no? Eso. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes,
Y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: Amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación. Y este pasaje, entonces lo usa la escuela que le digo, que asegura que nosotros vamos hasta los últimos días de la gran tribulación. Y que la iglesia será degollada, los que de la iglesia no acepten la marca. La Biblia no dice eso, pero ellos aseguran con este pasaje que nosotros somos estos y no hacen diferencia entre la iglesia y estas personas que hay aquí. Pero, ¿cómo podemos saber que no es la iglesia? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche, le sirven. Las hojas de palma lo que tipifican sencillamente es el servicio. Han sido llamados a servir. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Como que no tenía preparada el espacio para ellos, pero al salir, ¿de dónde salen estas personas? De la gran tribulación. ¿Por qué salen de la gran tribulación? Porque son personas que recibieron la palabra. ¿La palabra de quién? De los cristianos que se quedaron. Entonces creyeron. En medio de esos 7 años, cuando ya el Espíritu de Dios haya arrebatado la iglesia y ya no esté el Espíritu Santo para detener más el misterio de la iniquidad del anticristo, entonces esas personas, en medio de tanta dificultad, tanto problema, tanto sufrimiento, tanta tribulación, creerán en el Señor Jesús y van a sufrir la muerte violenta. Si la iglesia fuera a sufrir la muerte violenta, la Biblia no hablaría de arrebatamiento. ¿Para qué arrebatamiento después de que? No, moriríamos todos. Y estos, dése cuenta que no fueron arrebatados, siga leyendo. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Ellos recibieron la palabra en medio de la dificultad, no conocían al Señor, muy posiblemente nunca conocieron a Cristo, nunca nacieron de nuevo, y en medio de la tribulación escucharon palabra de los que conocían palabra y se quedaron, y empezaron a predicar, y mire cómo fueron salvos. Yo le dije: Señor, el versículo 14, yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Salieron en el último momento, en el momento más difícil, de mayor sufrimiento. Ellos no fueron arrebatados, ellos fueron muertos, salieron de allí. Entonces, no todos van a estar en la cena de las bodas del Cordero, porque la iglesia en algún momento antes de esto fue arrebatada, fue levantada. ¿Qué significa arrebatar? Serán arrebatados, dice primera carta a los Tesalonicenses, ayer lo leímos. Arrebatar significa tomar para uno mismo, apoderarse, elevar, alzar, cargar, izar velas, levar anclas, expiar el pecado, recoger, quitar, levantar, subir. Eso es lo que el Señor va a hacer con nosotros. Ahora, hablemos un poquito de las escuelas antes de hablar de la segunda venida del Señor Jesús. Mateo capítulo número 25.
Mateo, capítulo número 25. Nos habla desde el versículo número 1 de la parábola de las vírgenes sensatas y de las vírgenes insensatas. A ver. Entonces el reino de los cielos, versículo 1, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. La iglesia, ¿no? Todo el mundo sabiendo que el esposo iba a venir, todos lo estaban esperando. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Eso es lo que le está pasando a mucha iglesia, que sienten que la espera del Señor ha sido tan larga, que han ido apagándose, que han ido durmiéndose, ya no predican, ya no comparten el evangelio, ya se convirtieron sobre todo en clubes sociales, donde se procuran bienestar los unos a los otros, donde se ha hecho una amistad muy bonita, pero se olvidaron de la humanidad, del sufrimiento del mundo. Se durmieron. Y a la medianoche entonces esta escuela dice, no, la iglesia no será arrebatada al comienzo de los 7 años de tribulación y de gran tribulación, no. Cuando la Biblia dice que a la medianoche llegó el esposo, significa que los 3 y medio años, 3 años y medio primeros, o sea, el tiempo de la tribulación, donde se hacen componendas, donde se hacen pactos, donde se hacen acuerdos, donde todas las naciones se levantan una contra otra, guerras internas, y se produce lo que dice el Señor aquí en el capítulo 25, que como en los tiempos de Lot y como en los tiempos ¿de qué? ¿El del arca? Noé, gracias. Y como en los tiempos de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Significa que cuando se llegue los 3 años y medio primeros, se habrá levantado tal guerra para poder que se levante, que se erija el anticristo. Tiene que ser que en esos 3 años y medios se va aumentando tanto la violencia, tanto el desorden a nivel interno en todos los países, así como usted vio en Chile y como vio en Bolivia. Eso es una pequeña, muy pequeña muestra de lo que tendrá que ser para el tiempo en que se inicie la gran tribulación. Entonces, en esos 3 y medio años, lo que va a pasar es que se va a ir aumentando ese fenómeno de la violencia, países contra países, dentro de los países guerras internas, la depravación, la degeneración de la raza, vicios contra naturaleza, pervertidos y todo lo demás. Y entonces a los 3 años y medio, el tipo, el que la Biblia llama la bestia o el anticristo, que es el mismo, establecerá un pacto mundial. No sé cómo lo va a hacer, pero por primera vez en el mundo habrá paz en todos los rincones de la tierra. Será admirado este personaje y será recibido por Israel en Jerusalén como el Mesías esperado. Mire que una señal de que todo se está preparando para esto es que la Biblia dice que Jerusalén en los tiempos de los gentiles sería llamada capital de Israel. Ya eso se hizo ahora con este presidente de los Estados Unidos, nombraron a Jerusalén como capital de Israel, cuando era Tel Aviv, me parece que era Tel Aviv. Bueno, eso, pero ¿sabe una cosa? Bueno, eso lo dejamos, no sé, para más tarde o para mañana, pero en la segunda venida del Señor Jesucristo, Jerusalén será la capital del mundo. Póngale cuidado. Bueno, eso lo dejamos para ahora. Entonces resulta que esta escuela dice que nosotros seremos arrebatados
en medio de la tribulación. Porque ¿qué sentido tiene que nos arrebaten cuando todo está tranquilo, como en un día como hoy? Eso es lo que dicen ellos, ¿no? No le estoy diciendo que la Biblia apoye o determinantemente diga eso. Por algunos escritos ellos pueden asegurar esto, de que no, tendremos que vivir el crecimiento de tanta cosa terrible. 3 años y medio entonces se establece la paz, y en esos días, antes de que se establezca la paz, la iglesia es arrebatada, según esa escuela. De ahí en adelante, el anticristo o la bestia, estableciendo paz en todos los rincones de la tierra, se establece como dueño y señor, como primer ministro de las naciones que van a regir al mundo. Y entonces se obligará a que se maneje una sola moneda, se maneje, bueno, eso ya lo dejamos para después. Y se entrará en los 3 años y medio últimos, donde aunque la tierra esté en paz, porque los hombres dejaron de pelear, empiezan los fenómenos naturales, empiezan las trompetas del juicio, empiezan a salir los caballos del juicio, se empiezan a romper los sellos del juicio sobre la tierra, empiezan las catástrofes, empieza, bueno, todo lo que la Biblia en Apocalipsis dice. ¿Cómo nosotros comprobar que esto es verdad o no? Bueno, ellos se apoyan en esto, póngale cuidado. Marcos capítulo 13. Marcos, el capítulo número 13, el versículo 24. Déjeme decirle algo. Entonces la otra escuela, la que dice que nosotros nos vamos al comienzo de la última semana, dice que aquí estos hechos no están en orden, que muy posiblemente el Señor habló de una y de otra cosa. Me parece difícil, pero vamos a leer. Yo lo voy a dejar para que usted, entendiéndolo, piense o como la primera escuela o como la segunda escuela. Yo no pienso como ninguna de las dos. Hay una tercera escuela. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, ya pasó la tribulación. Estamos en los 3 años y medio primeros. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo. Ya empezó la gran tribulación. Y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces, solo entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación. ¿Cuál generación? La generación que vio a Israel posesionarse de un país, año 1949. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Entonces, si nosotros tomamos esto tal como está, diríamos que sí, la iglesia va a llegar a los primeros 3 años y medio de tribulación y va a vivir los primeros hechos terribles. ¿Por qué podemos saber que es la tribulación, que es el arrebatamiento, el rapto, y no la segunda venida del Señor Jesús? Porque habla de un Jesús en las nubes. Y la diferencia está en que en la segunda venida, el Señor pondrá sus pies sobre el monte de Jerusalén. Allí llegará.
Pero en el rapto o arrebatamiento el Señor no pisará la tierra. Mire entonces lo que está diciendo y saque sus conclusiones. Mire entonces lo que está diciendo el Señor Jesús. Que algunos dicen que no, que lo que pasa es que Él está diciendo lo que está pasando en la gran tribulación, pero luego habla de su segunda venida. Otros dicen, no, es que mezcló las dos cosas, no lo creo. Así que medite. Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis, el capítulo número 3, el versículo 1, 2 y 3. Póngale cuidado a esto. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Por qué quiero leerle esto? Porque si nosotros queremos saber si vamos o no vamos, si somos recogidos o no, tenemos que recordar muy bien qué dice la Biblia de quiénes van y de quiénes no van. Quiénes son recogidos, quiénes son arrebatados y quiénes no. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, tienes nombre de cristiano, pero estás muerto. No te conozco. Espiritualmente falleciste en medio de la mundanalidad, de la seducción del mundo, de la búsqueda del placer, de la búsqueda de la felicidad en esta tierra, de la búsqueda de la comodidad, del darte gusto, del cumplir tus sueños en esta tierra, de ver completos tus anhelos en esta tierra. Estás muerto. Descuidaste lo espiritual y te dedicaste al mundo. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Va a llegar el tiempo del arrebatamiento y muchos cristianos no se van a dar cuenta, porque están muy ocupados con el dinero, muy ocupados con la familia, aferrados al hecho de ver crecer sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos, aferrados al mundo sobre un tema tan sencillo como no quiero dejar a mi perrito solo. ¿Sí? ¿Usted cree que alguien diría que quisiera que el Señor no viniera hoy para no dejar su perrito solo? A no ser que el Señor se la llevara con perrito y todo. Sí, yo la conozco, una cristiana, servidora de una congregación, claro, del grupo de damas de la pastora. Y compartí un tema y le dije, mire, ¿sabe qué? A no ser por la falta del entendimiento que tiene la iglesia, yo le podría decir que en cualquier momento puede ocurrir el arrebatamiento. Podría ser hoy mismo. Y ella dijo, ¡ay no! Y yo le dije, ¿por qué no? ¡Ay, me da un dolor dejar a mí! Y ahí la tenía en una bolsa. Me da un dolor dejar a mí. Yo no sé cómo se llamaba. ¿Sola? ¡Ay no! Dígale al Señor que no venga todavía. Oiga. Y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pensemos en eso. No importa cuándo sea, mire, no importa en qué momento venga el Señor Jesús. Lo importante es que usted y yo estemos preparados, con los ojos puestos en el cielo, no en la tierra. No aferrados de algo que nos parece rico en la tierra, no. Con los ojos puestos en el cielo, donde está Cristo con nuestro Padre Celestial. El resto, hermano, no importa si viene, si no viene. Si partimos antes de que venga el Señor en su venida, en el arrebatamiento de la iglesia, no importa. Lo importante es que sea hoy o más tarde, estaremos con Cristo toda una eternidad. ¿Quién dice amén a eso?
Y para eso no se le olvide, hermano, no se le olvide que la Biblia habla de una iglesia no contaminada con la mundanalidad. No, hermano, permítame recordarle eso. Efesios capítulo 5, hablando del matrimonio, nos recuerda a usted y a mí como iglesia que no podemos estar de cualquier manera. Efesios 5. Versículo 27, dice la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Eso es lo que el Señor está haciendo y está tratando de que usted y yo entendamos, mi hermano. No nos distraigamos. A veces el cristiano está distraído en el estreno de diciembre, en lo que se va a poner, en lo que se va a vestir, en lo que va a comprar, el último televisor, el último equipo de sonido, el último teléfono, el último de aquí de la tierra, y no está interesado en saber cómo permanecer puro, limpio, sin mancha delante del Señor. Distraído buscando ser feliz en esta tierra, conseguir aquello que se puso como meta, alcanzar sus metas, llenarse de gloria en esta tierra, de importancia, ser reconocido, mucho dinero, y cosas que lo único que hacen es perder al hombre, porque el cristiano, sin darse cuenta, anhela tanto el mundo, anhela tanto disfrutar lo que el mundo tiene y lo que de alguna manera Dios creó para que nosotros disfrutáramos sin perder de vista el cielo, que llegamos a ser enemigos de Dios. Santiago capítulo 4 es un texto, hermano, que a mucha gente no le gusta. ¿Sabe por qué? Porque nos dice la verdad en la cara a todos nosotros. Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, el que adultera es el que tiene un esposo y tiene un romance con otro. El adúltero es el que tiene una esposa y tiene un romance con otra. La iglesia dice que tiene un esposo. ¿Sí usted tiene un esposo o no? ¿Cuál es tu esposo y mi esposo? Jesucristo el Señor. Pero la iglesia de Jesucristo, dice teniendo un esposo, va detrás del deleite del mundo, va detrás de las pasiones, del deseo de los ojos, se deleita en lo que el mundo le ofrece, en las fiestas paganas, gasta grandes cantidades de dinero, se endeuda por no ser el de menos, ¿qué tal? Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Hay muchos cristianos que son enemigos de Dios y no se han dado cuenta. ¿Por qué son enemigos de Dios? Porque aunque no se hayan hecho amigos del mundo, lo desean con todo su corazón. Otros ya abiertamente le caminan a las cosas del mundo, le caminan, participan y dicen, ¿qué va, religiosos? Bethesda es religiosa. Olvídese, ¿qué tiene de malo unos vinitos? ¿Qué tiene de malo la rumbita? ¿Qué tiene de malo la cena de Navidad? Eso es para el mismo Cristo, todo lo hacemos en el nombre de Jesús. Y no saben que son enemigos. Y piensan que se van a ir en el arrebatamiento y son los que se van a quedar a predicarle a los impíos en el tiempo de la tribulación y de la gran tribulación. Los impíos van a creer y ellos, quién sabe qué va a pasar con ellos, no lo sé. Hay una escuela que dice que los que se queden no serán salvos. Yo no puedo afirmar eso porque la Biblia a mí no me dice eso. Pero es riesgoso, quedarse es muy riesgoso. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Punto. Creámoslo o no lo creamos, es de esa manera. Hay gente que dice yo soy la esposa de Jesucristo y es enemigo de Dios y no se ha dado cuenta.
comparte con el mundo, se deleita en el mundo. La alegría la toma del mundo, de las festividades del mundo, no del Espíritu de Dios, no del gozo de la salvación. El placer lo toma del mundo, no de lo que lícitamente le dejó el Señor, sino del mundo. Y dice, soy un hijo de Dios. Y nos vamos en el arrebatamiento, aleluya, amén. ¿Quién sabe? Terrible eso. Le quería entonces mostrar hasta allí. Ahora, me devuelvo un poquito. Si es verdad lo que dice Marcos capítulo 13, vuelva hacia Marcos. Si es verdad lo que dice Marcos capítulo 13, que es verdad, es verdad. Y si nosotros tendremos que pasar por la gran tribulación, por la tribulación y gran tribulación, Marcos capítulo 13 dice, pero en aquellos días, versículo 24, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Si esto le va a tocar a la iglesia, explíqueme qué dice Proverbios 11. Vaya conmigo a Proverbios 11. Proverbios 11, versículo número 8. Léalo por favor en voz alta. 11:8. El justo, todavía no ha llegado allá. Esperemos pues. Proverbios 11:8. ¿Ya lo tiene? Léalo conmigo, dice, el justo es librado de la tribulación. Yo lo creo y me agarro de ahí. Señor, tú dices que yo, justificado por la sangre de Cristo, seré librado de la tribulación. ¿Usted también lo cree? Bueno. El resto del versículo dice, mas el impío entrará en lugar del justo. ¿Sí dice así o no? Mas el impío entrará en reemplazo de usted y de yo. De eso me pego yo. Que el Señor Jesús haya hablado de dos cosas a la vez es como difícil. Pero también es difícil que teniendo tantos versículos que nos dicen que el Señor nos librará de la tribulación venidera, entonces nos esté diciendo que vamos a estar hasta los últimos días del sufrimiento que padecerá el mundo. Cuando Él nos dijo que vendría por nosotros en las nubes, antes de que el padecimiento del mundo llegara a un nivel alto, que nos libraría del sufrimiento, de la tribulación. Eso es. Ahí le dejo, usted verá qué cree. Yo creo que no seré afectado por la tribulación, mucho menos por la gran tribulación. Que mi Padre Celestial me librará de la tribulación, a mí y a toda mi familia, lo creo. ¿Usted también lo cree? Bueno. Hablemos de la segunda venida del Señor Jesús. Hablemos. La diferencia entre la segunda venida del Señor Jesucristo y el arrebatamiento está precisamente en que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo es un hecho del último día de la gran tribulación, del día donde se solucionará el problema de las guerras y del gobierno del anticristo. Nosotros vemos en algunos libros del Antiguo Testamento cómo el Señor dice, cuenta y diseña lo que será la segunda venida del Señor Jesús a la tierra. Y no es en las nubes, es directamente a la tierra. Lea conmigo y alcanzamos a leerlo. Zacarías capítulo 14. Zacarías está, si usted se ubica en Mateo, se devuelve, va hacia atrás y va a encontrar entonces Malaquías y luego Zacarías. Allí en el capítulo número 14 vamos a leer
versículo 1, 2, 3 y 4. Ubíquese allí, por favor. Léalo conmigo el versículo número 1. He aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Esto es lo que va a pasar. Va a pasar que esas 21, 22, 23 naciones musulmanas que rodean a Jerusalén, a Israel, un día Dios les dará el permiso. ¿Sabe por qué no han acabado con Israel? Esas 20 y pico de naciones musulmanas que rodean a Israel, porque el Señor no se los ha permitido. Así de sencillo. Pero un día nuestro Padre Celestial dará el permiso para que rodeen a Jerusalén. Dice la Biblia y dice Apocalipsis, lea un poquito por favor, que el número de los guerreros, de los soldados que rodearán a Jerusalén en ese día serán 200 millones. Y uno dice, ¿de dónde? Le digo una cosa, el ejército de China ya tiene un poco más de 200 millones de soldados. Averigüela, no coma entero. Averigüe. Eso es lo que dice el internet. Entonces, ese día habrá aflicción. Imagínese esto, después de que Israel nombra al anticristo, a la bestia, la nombra como el Mesías esperado, lo adora y permite que se siente en el templo reformado de Salomón, reconstruido, y se siente como Dios en lugar de Dios, y que prohíba todo lo que tenga que ver con otros dioses, que no se hable de nadie más, sino de Él, y después de que Él traicione a Israel, y le entregue a Israel al resto de las naciones, hablan también de Rusia, de otros países grandes que van a intervenir allí, y se le entregue y empiece la ciudad a ser saqueada. No podemos ver esto, pero le voy a contar algo. Israel empezará a reconocer que se equivocaron. Y de una manera milagrosa todos van a empezar a pensar en Jesucristo como el verdadero Mesías. Y dice la Biblia que Dios derramará lloro de una manera tan impresionante que todos los israelitas en todos los lugares del mundo, sobre todo en Israel, en Jerusalén, perdón, sí, en todo Israel, empezarán a lamentar al Hijo de Dios, empezarán a llorar en un llanto impresionante, clamando por Él. Y parece ser que en ese momento coincide el instante en que nosotros nos hemos casado con nuestro Señor Jesús. La iglesia se ha desposado con nuestro esposo y entonces es avisado el Señor Jesús que su pueblo le aclama, que su pueblo lo pide, que lo ha reconocido como el Mesías. Porque el Mesías que ellos habían nombrado los traicionó y se dieron cuenta que en un momento de desespero, cuando están siendo saqueados, sus mujeres violadas, ellos van a reconocer que Jesucristo es el Mesías de Israel y van a clamar a voz en cuello. Y sabe una cosa, el Señor los va a oír. ¿Y qué va a pasar? Mañana le cuento. ¿Hasta dónde leí? El 3, leamos el 3. Yo les dije que íbamos a leer hasta el versículo número 4. El 3. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Ahí está.
4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. ¿Sí ve que no da rodeo ni nada, que viene en las nubes y que se pasea por el mundo? No. Eso viene de una vez, porque el pueblo de Israel está en angustia, está en un desespero horrible, está en afrenta, rapidito, urgente. Él viene y se posa en el monte de Jerusalén. Dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por el medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Hasta ahí. Mañana desarrollamos este tema, creo que lo vamos a poder desarrollar, pues así como desarrollamos el anterior, el del arrebatamiento, no muy ampliado, pero al menos sí entendible. ¿Oramos? Oremos. Padre de la gloria, bendito Dios del cielo, te damos muchas gracias. Gracias, maravilloso Dios, por tantas cosas que nos permites entender y por el regocijo que permites que esté en nuestra vida, por el hecho de reconocer que somos tus hijos, tu iglesia, tu esposa, y que vamos a estar, Señor, en lugares privilegiados, que nos librarás de la tribulación, que nos sacarás del sufrimiento y no permitirás, Señor, que ninguno de nosotros, Señor amado, sea afligido, afectado, dañado, Señor, por esos últimos días, por esos últimos años que están determinados a venir sobre el mundo entero. Padre, sabemos y hemos entendido que el trato de la tribulación y de la gran tribulación será para Israel, Señor, y para muchas otras naciones que vienen en contra de Israel, Señor amado. Nosotros sabemos y entendemos y hemos creído, Padre, que tú no nos dejarás ver esa tribulación, esa dificultad, ese problema, sino que en el momento adecuado, Señor, partiremos contigo, seremos arrebatados en las nubes y te recibiremos y tú nos recibirás y nos llevarás, Señor, a ese lugar que tienes preparado, donde se llevará a cabo la cena de las bodas del Cordero, donde todos nosotros, Señor, podemos llegar a ser uno, realmente, Señor, uno contigo. Gracias, bendito Dios. Ayúdanos, por favor, a no olvidarlo. Ayúdanos, Señor, a crecer en el conocimiento de esta verdad. Ayúdanos a fortalecernos en esta esperanza, bendito Señor. Ayúdanos a santificarnos, Señor, cada día, para que podamos todos los días, Señor, estar firmes y seguros de que cuando tú vengas, Señor, nos encontrarás y sabrás que somos tu esposa, Señor. Hombres y mujeres que hemos determinado dejarnos perfeccionar, porque no lo podemos hacer por nosotros mismos, pero tú lo haces cuando nosotros te permitimos, Señor, que nos perfecciones, que nos santifiques, que cada día, Señor, hagas tu obra, Señor, en nuestra vida, en nuestra familia, en todo nuestro ser. Muchas gracias, Padre Celestial, por lo que nos espera, por lo que está escrito de nosotros. Señor, que el tiempo que nos resta en este mundo no lo vivamos, Señor, para satisfacer la carne y los deseos de los ojos, Señor, ni la vanagloria de la vida. Que el resto del tiempo que nos queda en esta tierra nos preocupemos por hacer tu voluntad, Señor, por vivir lo que está escrito, Señor, allá en el reino de los cielos desde antes de la fundación del mundo. Que podamos, Señor, Padre, de tu mano, Rey de Gloria, caminar el camino que tú preparaste para nosotros y hacer la obra que tú determinaste para nosotros, Señor, haciéndole el bien a una multitud cada vez más grande, Señor, guiándolos, Señor, hacia la salvación, hacia ti, bendito Jesús. Padre, y al final poder saber que hicimos lo que nos mandaste hacer y que nos esforzamos, Señor, por entenderte, por conocerte y por llevar a cabo la obra que tenías preparada para nosotros. Quita de nuestros ojos, Señor, Padre bendito, las obras de la carne, Señor, el deseo de nuestro corazón, el anhelo de un alma, Señor, que quisiera quedarse toda la vida en esta tierra disfrutando, Señor, de los placeres, de las delicias, Señor, y de todas aquellas cosas con que el mundo y el diablo quieren engañar, aún si es posible, a los escogidos. Señor, estamos revestidos de ti, estamos guardados por tu Espíritu, guardados por tu palabra, Señor, instruidos y guiados por ella, Señor, y te damos gracias. Los que estamos aquí, los que están a través de la radio, de la web, gracias, Señor, porque nos escogiste y no nos dejarás, no nos abandonarás ni un solo momento, sino que lo que está escrito harás con nosotros, para la gloria de tu nombre y para deleite de la iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor. Amén.
Síguenos. En Facebook como Pastor Héctor Cortés. En Twitter como @CMVVillavo. En Instagram como @auténtica Villavicencio. Y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.